Hoy vamos a ver una palabra y en estos días Dios ha estado hablando acerca de la fe, de regresar a la fe. El jueves estuvimos viendo acerca de regresar a la fe, de vernos como personas en la fe, como Dios nos ve, como Dios nos entrega. Recuerdan que estuvimos viendo antes de la fundación del mundo, nosotros habíamos sido escogidos. ¿Lo escucharon o no lo escucharon, cierto? Y esto nos traía un mover de fe, regresar a la fe. Hoy vamos a ver examinándonos para regresar a la fe. Examinándonos para regresar a la fe, mis hermanos. Y les decía, antes de todo esto, ustedes leyeron que habíamos sido escogidos de antemano. Antes de que toda la tierra existiera, Dios ya nos tenía en su corazón. Fue maravillosa esa palabra. Pero en el trayecto fuimos... Perdonen esta palabra, ojalá que no censuren el video. En el trayecto fuimos asesinados, ¿sí? En el trayecto, ¿por qué? Al heredar y al despertarse la naturaleza pecaminosa, mis hermanos. Usted y yo, de una u otra manera, en el corazón de Dios fuimos creados en perfección. Pero resulta y pasa que en el transcurso de ir avanzando, ir creciendo, la naturaleza pecaminosa se despierta. Por eso es que uno dice, bueno, un niño hasta los 7 es inocente. Pero después de que empieza a discernir qué es pecado, ya prácticamente empieza a pasar a que los deseos e impulsos de la carne le empiezan a dominar. Se empieza a despertar la naturaleza pecaminosa, y a causa de esto entonces muchos podrían decir, no, pero es que la culpa la tiene ¿quién? Adán. Y muchos tendemos a echarle la culpa a Adán, ¿cierto? Que Adán y Eva son los culpables de todo esto que hoy en día nos está pasando. Cualquiera se puede camuflar en eso, pero no es así, mis hermanos. No es así. Ellos tendrán, quizás sí, tendrán su parte de culpa, pero igualmente nosotros hoy en día tenemos que también ser sabios en saber de que aunque heredamos por la caída de Adán una naturaleza que nos impulsa a pecar y a pecar y a fallar, pero ahora tenemos una mayor victoria que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El hombre entonces, gloria a Dios, déle ese aplauso a Dios. El hombre conoció la moral entre lo bueno y lo malo. Usted sabe que Adán inmediatamente comió del fruto, junto con Eva se le abrieron los ojos y la moral de lo bueno y de lo malo llegó a su vida, llegó a la vida de cada uno. Y cuando vino la moral de lo bueno y de lo malo, prácticamente la desobediencia hizo condenar al mundo. Dios desató de que el mundo sería condenado. Ya Dios declaró que aún la mujer daría a luz con dolor, el hombre tendría que trabajar arduamente con el sudor de la frente, la tierra tendría que sufrir no fertilidad sino en partes esterilidad, y así sucesivamente. Hubo condenación, ya el hombre moría, como parte de la condenación entró la enfermedad y entró ¿qué? La muerte. El mundo fue condenado, y por cuanto el mundo fue condenado, usted sabe que la naturaleza o la carne es mundo, es tierra también, o sea que afectó a la misma carne, y por eso es que la carne tiende a irse en contra de su creador. Por eso la carne y sus deseos son contrarios a los del espíritu, siempre son contrarios. Al espíritu Dios le dice una cosa, pero la carne dice otra. ¿Por qué? Porque de una u otra manera hace parte del mundo y quiere seguir los placeres del mundo. ¿Me doy a entender hasta ahí, cierto? Gloria al Señor. Entonces, luego más tarde llegó ¿qué? La ley que señaló el pecado. Ya señaló el pecado. Antes de la ley, la gente tenía una moral de lo bueno y de lo malo, pero no era calificado qué era pecado y qué no era pecado. Habían cosas que por moral se conocía que eran quizás desobediencia en sí, pero la ley vino y dijo, robar, coger lo que no es de pertenencia propia, eso es, sí, robar, valga la redundancia, ¿cierto? Coger lo ajeno es robar. Quitarle la vida es matar. Quitar la vida a otra persona. Entonces vino la ley y calificó lo que era ya pecado. Y por cuanto entonces ya se conoció y se señaló lo que era el pecado le dio poder al mundo.
El pecado le dio al poder, mayor poder al mundo. Si el mundo estaba en desobediencia, en condenación, ahora con mayor fuerza toma poder, valga la redundancia. Toma poder, ¿para qué? Para atar, para esclavizar, para amordazar al hombre interior en cada persona. Usted y yo sabemos que tenemos hombre exterior y hombre interior. Usted tiene un hombre exterior, o sea, la carnecita, el hombre que usted y yo podemos ver, pero allá muy dentro, ¿qué hay? Un hombre interior, el alma y el espíritu. Entonces lo amordaza, lo elimina, entre otras palabras, lo limita a que vaya siempre en contra de Dios. Lo envuelve con los placeres de la carne. La carne y el mundo le dicen, por aquí tienes que hacer esto. Lo esclaviza, lo mete a desobediencia. Y por cuanto es desobediente, entonces tiene una paga. ¿Qué dice la palabra? Que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 lo dice muy claro, ¿cierto? Romanos 6:23, búsquenlo ahí. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, ¿cierto? En Él es vida eterna. Lo tenemos muy claro. Y en Efesios 2, que es la base de este mensaje, Efesios 2, por favor, vamos a Efesios 2. Le leo en la Nueva Versión Internacional, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Léalo nuevamente, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En la Reina Valera, en otro tiempo está en el segundo capítulo, me parece, en el segundo versículo, perdón. Sí. En la Reina Valera. En esta versión está al comienzo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pueden sentarse, por favor. Vamos lentamente aquí. Y nos habla en sí de otro tiempo. Diga conmigo, en otro tiempo estaba muerto. Así lo está diciendo, en otro tiempo. Nos está llevando a que nos examinemos un poco aquí de aquel otro tiempo. De aquel otro tiempo. Es importante analizarlo cuidadosamente, porque si usted lo analiza y usted forma una plataforma de examen, como se puede decir, su fe al final de este mensaje va a crecer, si así usted se dispone. Amén, amén. Entonces, muertos, oiga la palabra, muertos en delitos y pecados. Romanos, que dijimos 6:23, estaba diciendo que la paga del pecado es muerte. A eso es lo que se está refiriendo. En el campo espiritual, muertos. Ahí sí se puede decir, como dice algún predicador, hay gente que camina, usted lo ve allá afuera, pero están muertos, aunque caminen, aunque hablen, están muertos, muertos en vida, entre otras palabras. Y así éramos nosotros. Estábamos en la tierra, existíamos en esta tierra, pero muertos espiritualmente, muertos ante los ojos de Dios. Lo lamento mucho, pero eso es la claridad y resumen. El que está alejado de Dios está muerto. Tremendo. ¿Por qué? Porque el pecado le domina y el pecado es muerte. Es muerte. Entonces, espiritualmente muertos en pecados y transgresiones. ¿Quién no conoce lo que es pecado? ¿Quién no conoce lo que es una transgresión? Y escucho ahora en mi espíritu que quizás muchos dicen, pero bueno, otra vez vamos a hablar de pecado. Mis hermanos, y Dios me dijo desde un inicio de mi vida cristiana, incluso hace poco nuevamente me dice, prepara a la iglesia para mi venida. ¿Y usted cree que para mí va a ser tarea preparar una iglesia para que usted espere a Jesús con carro o con casa? Dios me está diciendo es que le prepare en santidad, que le haga ver la realidad de lo espiritual. Prepara camino al Señor, o sea, un pueblo listo para irse con Cristo. No es un pueblo listo, ay Señor, mira, les prediqué, mira, es un pueblo tan pudiente, pero ¿qué pasa con el espíritu? Muertos. No, eso no es. El orden correcto es que ustedes primero dominen y gobiernen en santidad, buscando la santidad y la pureza, vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Lo demás viene por añadidura, la palabra lo dice, amén. La gloria es para Dios. Entonces, en pecados y transgresiones se encuentra una persona alejada de Dios, y usted puede identificar
de que así pasaba con nosotros. Y podemos decir, explíquenos, pastor, un poco más acerca de esto, porque quiero identificar si realmente salí del mundo o estoy en el mundo. Bueno, su conciencia le tiene que decir desde ya, y siempre le dice cuando va a mentir si es bueno o es malo, si a Dios le agrada, si Dios sonríe o Dios al contrario se entristece con cada una de esas cosas que se practican. ¿Están aquí o no están? En el verso 2, mire lo que dice el verso 2, por favor, de la plataforma de Efesios, capítulo 2, verso 2. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Mire, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Qué tremendo. Ese era el dictamen. Ese era el dictamen que Dios le daba a una persona en desobediencia. Ese es el dictamen, esa era la conclusión, ese era el resumen de una persona alejada de Dios y en pecado. Muertos, ¿por qué muertos? Les está diciendo, ¿por qué muertos? Porque están dominados por el mundo. Hoy le digo yo de todo corazón en el nombre de Jesucristo, yo espero que usted y yo ya no nos identifiquemos como personas que son dominadas por el mundo. Dominadas por el mundo. Sé que usted está en una carne y esa carne es mundo, sí, pero se supone que usted tendría que ser más espiritual para dominar esa carne y someterla. Pero no dominados por el mundo. Aquel momento entonces dominados por el mundo, conducidos a la voluntad de las tinieblas. Oiga, conducidos siempre a la voluntad de las tinieblas. Conducidos como las tinieblas, a la voluntad de las tinieblas, entre otras palabras, si usted lo leyeron, según el deseo y el poder del diablo. Mire, tan tremendo. Y la Reina Valera en esa palabra dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así dice, ¿cierto? En los hijos que ahora opera, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, la desobediencia le da legalidad a un espíritu. ¿A cuál espíritu? Al poder del diablo, al mismo diablo, para que haga y deshaga. Así pasaba y estaba aconteciendo en cada uno de ustedes antes y cada uno de nosotros antes de conocer a Jesucristo. El mundo nos dominaba. Los deseos siempre eran por las cosas del mundo, siempre y de continuo, siempre esclavos de la misma naturaleza del mundo y a la misma vez siguiéndole todos los caprichos al diablo. Y cuando usted ve que ahí está diciendo que un espíritu ejerce poder sobre el pecador, un espíritu ejerce poder sobre el pecador, entre otras palabras, desobediencia, puerta abierta al diablo. Desobediencia igual puerta abierta al diablo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, mis hermanos. La gente tiende a ver eso tan normalizado, tan normativo allá afuera, que no presta atención. De que, hombre, deberíamos de pellizcarnos un poco más. Un momento mundo, un momento a las tinieblas, un momento al deseo carnal del mundo y al poder que quiere operar de parte del diablo. Ahí sí dicen alguien, dice, qué valientes para hacer lo malo. Hay gente que es tan valiente para hacer lo malo, es tan decisivo, tan decidido para hacer lo malo. ¿Quién le da ese poder? El enemigo, el diablo. Ese le da el poder. Y cuando ya le hace meterlas de caminar, ahí sí está perdida la persona. ¿Le ocurría a usted? ¿Le está ocurriendo? Le pregunto a usted. Estamos hablando de que Cristo nos está llamando a prepararnos. Cristo nos está poniendo una alerta. Un momento, pellízquese. Ahora le pregunto, ¿el mundo lo está arrastrando? Le pregunto, usted se presume de que usted ya salió del mundo, pero quizás no ha salido del mundo y el mundo lo está arrastrando. Tenga cuidado. Ahora en esta mañana veía como un predicador, por ejemplo, así como estoy en este momento, inmediatamente les da un mensaje a la iglesia y le dice a la iglesia, prepárense, busquen de Dios. Y cayó muerto. Y Dios está anunciando oportunamente a través de sus mensajeros, dando el mensaje. De un momento esto se va a acabar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Está siendo arrastrado por el mundo? Diga en este momento, en esta mañana, ¿usted está siguiendo la voluntad de las tinieblas? Usted sabe qué es las tinieblas. Lo que ocultamente se hace en el secreto para las tinieblas.
¿Y está siguiendo la corriente y los placeres del diablo? ¿O usted está realmente haciendo la voluntad de Dios? O más que todo la voluntad del mundo y del diablo. Suena feo decirlo, mis hermanos, pero no hay que ponerle flores a esto. Hay que ser concretos y directos. ¿Le está haciendo obediente al diablo o a Dios? Tremendo, ¿cierto? En el verso 3, ¿qué decía en el verso 3, por favor, aquí? En ese tiempo también, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Tremendo, ¿no? Siga, por favor, ahí, nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de ira. Qué tremendo lo que está diciendo Dios a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, claro que él está describiendo el viejo hombre, lo que era Pablo antes, y describiendo de que por sí, aún sin número, iban tras esa misma corriente. Pablo está hablando de una manera pasada, pero lamentablemente en esta mañana tenemos que hablar de esto porque muchos, aunque entre comillas, deberíamos de hablar de manera pasada, pero ya el mundo quizás todavía no ha salido del corazón y no ha salido de las vidas. ¿Aló? Entonces aquí está diciendo, siguiendo su propia voluntad. Gente siguiendo sus propios designios. Qué claro que da aquí en ese tiempo vivíamos por impulsos pecaminosos. ¿Usted domina sus impulsos? Le pregunto. Y yo no le señalo, su conciencia lo haga por mí, entre otras palabras. El Espíritu Santo lo reargulla en esta mañana, la reargulla usted. ¿Será que usted aún vive con esos impulsos por el deseo y el pecado? Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Cuente en esta mañana, diga en esta mañana, ¿usted para quién vive? ¿Vive más para usted o vive más para Dios? ¿Para quién vive usted? Las personas siguen su propia voluntad, sus propios deseos, y al menos ese es el engaño tan tremendo que les hace ver y les hace creer el enemigo. Porque en sí lo que está haciendo, y usted lo leyó unos versos antes, que lo que está haciendo es siguiendo la voluntad del diablo. ¿Sí? Las personas dicen, no, es que estos son lo que yo anhelo, esto es lo que yo deseo, esto es lo que es mi propia voluntad y mis propios anhelos. Dicen, pero lo que no están viendo es de que están haciendo la voluntad del diablo. Usted decide si sigue más, si empieza de aquí en adelante a enfocarse en los planes de Dios, o sigue usted más enfocado y enfocadita en los planes suyos, en los propósitos suyos. Y con esto yo no le estoy diciendo de que usted no tenga anhelos o deseos por salir adelante, pero recuerden, lo hemos predicado, Dios nos ha hablado, primero Dios allí, primero su salvación, primero usted que se ponga al día con el Señor. Mis hermanos, Cristo puede venir en cualquier momento y no te va a dar tregua de nada, no nos va a dar tregua de nada. Como ladrón en la noche, ¿será que el ladrón le va a ir a decir a usted que esta noche lo va a ir a robar? Yo creo que usted hace lo máximo, ¿cierto? Hasta paga guardaespaldas si tiene con qué. Usted se va a preparar. Pero cuando dice Dios que en un abrir y cerrar de ojos, parpadea. Yo a veces le digo a la gente, parpadee. ¿Cuánto demoró? ¿Alcanzó a distinguir el parpadeo? A veces no. A un comportamiento ajeno a la voluntad de Dios, eso se describe como personas como objeto de ira. ¿Usted lo oyeron? O sea, blancos de ira de parte de Dios. Dios no le aplaude a un desobediente. Lo lamento mucho. Aunque muchas personas tienden a decirle, Dios está conmigo, es que sí. No, mi hermano, si usted no quiere cambiar absolutamente nada, aunque por misericordia Dios derrame bendición sobre buenos y malos, lluvia sobre buenos y malos, que a usted le lluevan, entre otras palabras, buenos negocios, no quiere decir de que Dios le esté aplaudiendo y camine, mi hijo, usted es experto para hacer negocios, entre al cielo, aunque esté mal. No, lo lamento mucho. Pero el que vive en pecado, ahí la palabra estaba diciendo, es objeto de ira de parte de Dios. Qué duro predicar esto. Ay, pastor, me está metiendo miedo, yo no voy. Problema suyo si no vuelve a buscar de Dios, ¿sí? Problema de usted, lo digo. Uno con el amor de quererlos ver
buscando de Dios y es mi tarea, porque también si no predico, pues corro el riesgo de ser desobediente. Pero si usted se enoja porque se le dice algo, y hablamos en estos días en una prédica, qué triste que a veces es que el pastor es el culpable. Y se pelean con el pastor porque el pastor quizás trata de apretar tuercas. Mis hermanos, eso sí es cuestión de cada uno, ¿cierto? Es problema de cada uno. A un día no es que el pastor me habló muy duro y me dijo que sí, y no me gustó la palabra, y por eso me fui y no volví a congregarme. Mis hermanos, después de que esté en la palabra, por favor, usted asimile lo que está en la palabra. Si ya el pastor se inventó algo diferente, si el pastor se salió de la Biblia para apretar bajo su propio razonamiento humano, ahí sí usted póngase en contra del pastor, pero de lo contrario, no, mis hermanos. ¿Estamos o no estamos? Esto es un consejo que se les da de parte del Señor. Y ahí en Romanos 3:23, ¿qué decía? Romanos 3:23, léalo por favor. Dice en esta versión: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Mire, destituidos, dice por allá en otra versión. Destituidos, arrancados, echados fuera de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo se va a decir de que una persona que vive, que ama el pecado, que no se decide en darle la espalda al pecado, que no se arrepiente de corazón, cómo va a decir de que Dios le está aplaudiendo? Le puede salir todas las cosas en bendición, esa es gracia incluso, esa es gracia. Le puede a usted salir los negocios, usted puede salir, mejor dicho, usted puede ser económicamente un afortunado en esta tierra. Pero no quiere decir de que Dios le esté aplaudiendo para usted para dejarle entrar al cielo. Es que Dios está conmigo, si Dios no estuviera conmigo. Mi hermano, lo lamento mucho, pero la palabra de Dios me dice que si usted no anda en obediencia, Dios está a distancia. Yo quiero que el Espíritu Santo esté en mi vida y que oírlo y que estar. Mis hermanos, caminen más y más en obediencia, verá que el Espíritu de Dios va a ir cada vez usted caminando hacia la obediencia y el Espíritu Santo caminando hacia su corazón para habitar en su corazón. Pero mientras tanto, entre más desobediencia, más lejos está Dios. Una cosa es que Dios esté a distancia, otra cosa es que Dios habite en su corazón. Y la promesa, ¿cuál era la promesa? De que seamos templos del Espíritu Santo. Y cuando se dice templos del Espíritu Santo es que Él habite acá dentro de nuestro corazón. Importante en esta hora, para glorificar con mayor fuerza la misericordia de Dios, examinémonos. ¿Estás con vida? Oportunidad maravillosa. Hemos dicho, ¿cuántos ya no están con esa oportunidad? Vivíamos a tal desenfreno del mundo. Yo le digo en esta mañana, cuánto más usted, si se esfuerza un poco más, Dios va a conocer de que usted sí quiere y Él le va a ayudar. Pero no desista. La trampa y el engaño del enemigo es: ¿usted para qué sigue si ve que no puede? Esa es la gran mentira, a desanimar a la gente. ¿Para qué insiste? ¿Para qué se sigue congregando? Mire lo que predicó el pastor, fue duro, ¿para qué va más? No, si usted analiza en esta mañana y usted dice: no, definitivamente, si yo no conocía de ese Cristo y Él vino, fue capaz de venir a golpear la puerta de mi vida y me dio vida, cuanto más ahora que aquí voy, arañazos, arrastrándome, pero sigo en el nombre de Jesús. Él te va a respaldar en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pero mientras usted esté en ese cuerpo, el día que deje ese cuerpo, sí, nada que hacer. Hasta el día que usted esté en ese cuerpo, sea un valiente, no desmaye, no desista. Que usted le pueda decir: Señor, quizás humanamente yo no soy digno. Yo no sé usted cómo fue a tocar mi vida si yo estaba muerto. Para usted yo era una persona ahí sí, como dice, se suena feo esto, desgraciada, porque no tenía la gracia. Sí, no tenía la gracia. Pero Dios vino y me dio de su gracia algo que yo no merecía. Yo necesitaba era que Dios acabara con su ira, me destruyera con su ira por estar en desobediencia. Pero Él decidió: por favor, recíbeme. He tomado tu lugar para que tú lleves mi lugar. Acéptame. Ahora Dios lo ha hecho.
Pero ¿qué está pasando? ¿Estás respondiendo a esa gracia? ¿Estás respondiendo a ese lapso de tiempo de misericordia que papá te está entregando? ¿Estamos respondiendo para decir, no, yo sé que tengo que ser mejor que ayer en Cristo Jesús? Tengo que mejorar y mañana tengo que ser mejor que el día de hoy en Cristo Jesús. ¿Estás respondiendo? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿O no? ¿O sigues en el mismo estado? Si Dios me llamó, que me cambie. Recuerda que hemos predicado eso. Si Él quiere que yo esté en el cielo, que me cambie. No, mis hermanos. Claro que Dios nos hizo en esta mañana como que examinar nuestro antes y ahora nuestro después. Nuestro ahora y nuestro después, hacia dónde vamos a llegar. Dios nos examina, nos hace examinar. Su conciencia entra en examen en esta mañana para que observe cuán maravilloso es Dios. Y para que no se quede simplemente en que, tengo muchos días. No, mis hermanos, no se sabe. Así que ahora, en esta mañana, usted aférrese a la fe. Siga dando la batalla, siga peleando. Pero crea que ya en Dios, mire cómo lo da por hecho Dios mismo. Dios lo da por hecho diciendo, ustedes están sentados conjuntamente con Cristo. Ya están sentados juntamente con Cristo. Ya fueron resucitados y ya fueron salvos juntamente con Cristo. Qué tremendo es nuestro Dios, ¿no? Que ya Él nos da por hecho allá junto con Él. Pero ¿cómo está su fe? Porque la gracia consta de fe. ¿Usted lo cree? Que ya está juntamente con Cristo. Es que quién sabe si yo llegaré. No. Si usted está en eso, mis hermanos, está mal. Usted tiene que decir, aquí voy de rastra, pero yo ya me veo como Dios me ve. Recuerdan que el jueves lo estuvimos viendo. El jueves estuvimos viendo ello, que tengo que verme como Dios ya me ve. Véase juntamente con Cristo, resucitado juntamente con Cristo y salvo por fe. Que usted ya diga, yo soy salvo por fe. Yo estoy peleando contra estos deseos de la carne, pero estos deseos ya fueron vencidos. Deseos carnales no tienen poder sobre mí. Y usted de esa manera, hablando en la fe de que eso ya ocurrió, usted va a llegar y usted y yo al cielo. Amén. Entonces, si aún cuando estábamos muertos Dios hizo esto, ¿cuánto más ahora? Como les decía, Romanos 5, 10, 12, ¿qué dice? Y terminamos con ese versículo, Romanos 5, 10. En esta versión dice así, en el nombre de Jesucristo: porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Dice, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Y qué dice en el 11? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido reconciliación. Hasta ahí, hasta el 11 nomás. Gloria a Dios. Mire lo que está diciendo. ¿Cómo le da Dios por hecho a un acto de fe? Por un acto de fe, ¿cómo Dios dice, ustedes ya fueron reconciliados? No se vea como miserable. No se deje derrumbar y no sea un cobarde. No sea cobarde si usted está intentando hacer las cosas y a veces no le salen. No sea cobarde, siga intentando, siga peleando la batalla y visualícese, como dijimos anteriormente, como Dios lo ve. Un bendecido y uno que está salvo delante del Señor. Así que en esta mañana digo, esfuércese y sea valiente, mi hermano. Era objeto de ira, pero gracias a Jesucristo usted hoy Dios lo ve como bendecido. Pero no abuse del tiempo que Dios le está dando. Aprovéchelo al máximo. Amén. Dele ese fuerte aplauso y póngase sobre sus pies. Vamos a decirle, Padre, gracias.